Era un poquito como una nueva cita de la programación del Centro Andaluz de las Letras, cuyo la dirección de contenidos asumo. Es un honor estar aquí hoy para presentar un libro con características muy especiales por muy diversos motivos. En primer lugar, creo que este espacio es bueno que se abra no solo a los grandes autores de renombre, sino también como espejo, como escaparate para aquellos autores y autoras que por distintos motivos su obra no ha gozado de un alcance importante y notable en la realidad literaria española de su tiempo. Ahora que estamos en gran medida inmersos en la necesidad de recuperar la memoria histórica y también una memoria literaria que recuperar. Una memoria que en muchos casos está en manos de los familiares, de los herederos de escritores que a menudo ni siquiera llegaron a publicar en su momento en vida y cuya obra a veces corre el riesgo de perderse y de extraviarse. Ese también es el caso del autor que nos ocupa, un escritor algecireño, Enrique Morón, de comienzos del siglo XX, nacido a principios del siglo XX en Algeciras, aunque su trayectoria y su formación le llevaron a otros lugares del mapa. Su dedicación fundamental a la medicina, en la especialidad de odontología, le llevó también a un ámbito ajeno en principio a la literatura, aunque siempre mantuvo una complicidad con escritores de su tiempo, como fue el caso de José Carlos de Luna, residente durante muchos años en el campo de Gibraltar, aunque de origen, como bien sabemos, malagueño, también muy vinculado, por cierto, a Sevilla y a Jerez, donde, entre otras cosas, hemos recordado esta mañana como presidió el jurado del célebre concurso de arte flamenco de Jerez del año 1962. Enrique Morón, su obra, buena parte de su obra ha desaparecido, entre otras una obra de teatro inspirada en el personaje del general Castaño, el ganador de la batalla de Bailén, el primer gobernador militar del campo de Gibraltar y uno de los héroes y referencias de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, su poesía vive, y su poesía vive gracias al celo de Ángela Morón, que ha recuperado la obra de su padre, lo que quedaba, y lo ha reunido en un libro espléndido que se titula Legado y que es el que hoy presentamos aquí. Y lo hacemos con el deber de alguna manera poner en valor la obra de este escritor desconocido, como digo, para muchos andaluces, incluso para muchos paisanos suyos. Afortunadamente en Algeciras hace un año ya se presentó esta obra y adoptamos el compromiso de hacerlo también en Sevilla, una ciudad con la que siempre mantuvo un vínculo especial, como ahora nos hará ver la propia Ángela. Su obra, la poesía de Morón, discurre por el ámbito del popularismo, del neopopulismo, que está muy marcado especialmente por tres corrientes poéticas: la del modernismo, la de la generación del 98, al menos parte de la generación del 98, muy especialmente Juan Ramón y los hermanos Machado, y por supuesto el gran recorrido lírico troncal de la generación del 27, aquello que Fernando Ortiz llamó en su día la estirpe de Bécquer y que de alguna manera trascendió incluso a la propia generación del 27 y la guerra civil, y llegó desde luego a una revalorización de cierto casticismo en la posguerra española, muy al pairo de la copla, del fenómeno musical de la copla y de una serie de modas literarias que después cayeron en desuso, pero de la que Morón es sin duda heredero. Hay desde luego un dominio claro de los octosílabos, de la búsqueda de un tipo de poesía de corte
neopopular y que entronca con los grandes temas del género, esto es el sentimiento amoroso, la estructura, esas espléndidas novelas en 3 minutos que diseñaba la copla y que mucho antes la lírica andaluza ya había dibujado desde prácticamente el barroco hasta nuestros días, historias de amor, lances de muerte, que están presentes en la obra de Enrique Morón también con asuntos como el ámbito taurino, la tragedia encarnada en el ámbito del toro o la devoción religiosa y muy especialmente las estampas de Semana Santa, de la que también Morón se hizo eco. En su poesía, desde luego, más allá de su calidad propiamente dicha, destaca un oído finísimo, atento, de alguien que más allá de la literatura ha disfrutado de la música y desde luego ha aprendido sus sabios y sonoros consejos. Así que les dejo con el vídeo que ha preparado la familia en memoria de Enrique Morón, de la Algeciras que vivió y que le vio finalmente morir, y después será la propia Ángela quien os dirija la palabra y mantenga un diálogo tanto con vosotros como conmigo. Muchas gracias. Y bueno, quiero empezar dándonos las gracias por haber venido, a tantas personas que tanto quiero, muchas personas que incluso han venido desde lejos para acompañarme, y para mí es una satisfacción enorme y una alegría poder presentar el libro en Sevilla, porque Algeciras jugábamos en casa, por así decirlo, era muy fácil, todo el mundo nos conoce, pero aquí que hayamos reunido este grupito tan numeroso, pues es de tener en cuenta, y yo lo agradezco mucho que hayáis venido. ¿Por qué me decidí a presentar el libro en Sevilla? Pues la verdad, yo no lo pensaba, pero algunos amigos me han animado, entre otros Juan José Telle, el director del Centro de Letras, que muy generosamente comparte esta presentación y que ha dicho ya tantas cosas que yo no sé si voy a decir yo alguna novedad o él me ha quitado ya todas las cosas que yo tenía preparadas para decir. Bueno, también me animó esto a presentar el libro una anécdota muy personal que os voy a confiar. Una amiga mía que precisamente no puede estar aquí hoy, de Sevilla, es suiza, mi amiga Úrsula. Y le había yo prestado el libro y me llamó por la tarde, por la mañana se lo di, y me llamó y me dice: qué bonito el libro, cuánto me ha gustado, esa poesía de mi capa española, pero qué precioso. Le digo: pero Úrsula, ¿cómo que qué bonito? No, si es que ya lo he leído. Digo: pero chiquilla, ¿tú te has leído ya el libro? Dice: sí, claro, yo me lo he leído, me he puesto a leerlo y me he enganchado, y en 2 horas había leído el libro. Y entonces yo pensé, bueno, pues será que la poesía genuina traspasa fronteras, mentalidades. Ella habla muy bien español, pero para coger los giros. Y ya eso también me decidió a presentar el libro, máxime cuando Juan José se prestó tan amablemente a que lo hiciera aquí.
Los que no conocéis, muchos tenéis el libro, lo conocéis, pero para los que no lo conocéis, yo en el prólogo explico que se trata de homenajear también a mis padres. Y me había propuesto contar un poco de la historia de cómo surgió este libro. Pues siempre teníamos esas poesías por casa de mis padres, allí rodando, y yo siempre decía, a mí me gustaría publicar estas poesías. Pero el tiempo, nunca tenemos tiempo. Estas poesías fueron escritas por mi padre en diversas épocas de su vida, desde su adolescencia, y especialmente a partir del momento en que se enamoró de mi madre, que ya habéis visto que era muy guapa, ya luego la quiso pintar Julio Romero de Torres, pero mi abuelo, su padre, no quiso porque dijo, mi hija, y le decía Julio Romero de Torres a mi abuelo, no, si solo es la cabecita, y decía mi abuelo, ya, como era la gente entonces, la cabecita de mi niña y el pechito de otra, o sea que nada, el cuadro se quedó sin quitar. En fin, estas poesías, como digo, pues fueron escritas por él, y como ha dicho ya también Juan José, pues son poesías con un regusto a la generación del 27, a la del grupo de la revista Mediodía de Sevilla, al modernismo de Rubén, al romanticismo de Gustavo Adolfo, al andalucismo de su amigo José Carlos de Luna y hasta los aires populares de Rafael León. Por lo que respecta a la temática y la forma de los poemas, podemos hablar de una poesía sencilla, descriptiva, casi anecdótica. Una poesía que en algunos casos va directamente al corazón, como la historia del primer beso. Un beso de los de aquella época. Porque, claro, yo te miraba a los ojos mientras me estabas hablando, con ese campanilleo de tu lenguaje gitano, y sin saber de qué modo los labios se me escaparon. Y el beso que te robé me está quemando los labios. Ese, por ejemplo, una cosa típica de que deja hablar al corazón. Pero también hay algunas poesías de expresión más sofisticada que están al alcance de cualquier persona con sensibilidad. Contiene muchos temas locales, algecireños y de la zona, muy internacional, vinculada con Gibraltar y con Tánger. De la zona de Gibraltar, pues Juan José es un especialista, ha escrito un libro magnífico sobre Gibraltar. Y la gente de Algeciras siempre hemos sido un poquito lo especial, ellos nos dicen, que somos un poquito distintos, ¿no? Que somos eso, porque tanta influencia de unos sitios y otros. Entonces, mi padre se hace eco de todo eso y, sin embargo, también trata mucho, pues, en sus poesías, en sus poemas. Hay, por ejemplo, unas alegrías de Cádiz con un guiño a todos los pueblos de la costa gaditana. Los paisajes de los puertos marítimos regionales, por ejemplo, del Bujeo. Por el puerto del Bujeo, frente por frente al Peñón, hay una poesía que la escribió precisamente con José Carlos de Luna. Y muy divertido, dice, yo un mister que pasaba por el Bujeo, de ver tantos cañones le dio un mareo. Que eran las que tenían entonces allí, en la zona de Algeciras, era el campo de Gibraltar, era una de las zonas más importantes desde el punto de vista militar. Por eso habéis visto en la foto con el general Sáenz de Buruaga, por ejemplo. El abanico temático se abre a otras ciudades y paisajes andaluces y a las experiencias en ellas vividas. Granada y el Albaicín, Sevilla y sus más emblemáticas propuestas, el Guadalquivir, el Gran Poder, la Macarena. Después os recitaré una poesía de la Macarena, porque ya os explicaré por qué. El barrio de Santa Cruz, Córdoba, y su río y su arcángel, al que llama Junco con cara de niño. El amor por una cordobesa, mi madre, y una poesía que me recuerda mucho a una de Rubén Darío que se llama la del Jardín Sonriente y el viejo jardinero de Rubén Darío. La de Rubén Darío me la sabía yo de memoria de pequeña porque siempre a mi padre le gustaba mucho la poesía y leíamos mucho. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal y era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del rosal. A la orilla de la fuente un caballero pasó y de su tallo dulcemente a la rosa se paró. Y al notar el jardinero que no estaba en el rosal, cantaba así plañidero, receloso de su mano. Bueno, pues mi padre escribió una muy parecida a esta
dirigiéndose a Córdoba. La flor más bella se te ha ido, no sé cuánto. Después, la simbología de todas estas poesías concuerda con la temática. Es imposible ignorar la cadencia, el color y el olor, el nardo, el jazmín, el clavel, el lirio, el río y el agua, el cante, las palmas, la guitarra, los cascabeles y la alegría, el sol, la brisa, el viento, las estrellas, la luz, la luna, la cal y la madreselva, la buena gente de Andalucía y sobre todo el sentimiento y el amor hecho versos en los poemas. Encontramos imágenes muy expresivas y sugerentes, algunas casi lorquianas. Por citar unas pocas del poema Carmela, la giralda, blanca de luna y de piedra, para decirle cariños, anda camino de estrellas. O del mismo poema, hablando del barrio de Santa Cruz, mis pies como dos puñales van hiriendo en la calleja al corazón de la noche, mocita guapa y morena. En fin, no quiero alargarme demasiado, pero también hay algunas poesías que son muy marítimas, por así decirlo, que son muy típicas de nuestra zona. Una que se llama El hijo del pescador. El hijo del pescador está jugando en la orilla. Bocas de espumillas blancas y dedos blancos de brisa van a besarle sus carnes de nácar y sal marina. Y hay una muy divertida que es del paragüero, porque como yo digo en el prólogo, habla también de cosas que ya no existen. Un hombre que arreglaba los paraguas. Y entonces mi padre recitaba la poesía y imitaba al paragüero, decía ¡Paragüero! ¡El paragüero! Con el paragüero iba arreglando. Bueno, pues esta del paragüero dice, por ejemplo, una cosa típica nuestra de Algeciras, que lo sabemos perfectamente, lo mismo que en Sevilla hay la esquina de los canónigos, donde hace el frío, en Algeciras hay un sitio donde sopla. Y él dice en la poesía, el vendaval que viene trayendo los fríos y las nubes del estrecho sopla como un gigante de mal genio. O también, el peñón de Gibraltar tiene sus ojos abiertos y el mar con pañuelos blandos recoge su llanto eterno. En cuanto a las rimas, estas poesías están escritas según los cánones poéticos de su tiempo, con una métrica bien templada, sin ripios, como componían los antiguos o esos poetas tanto españoles como extranjeros que él leía con fruición, lo cual se ve por las huellas dejadas en sus versos y la soltura con que los cita, teniendo en cuenta que entonces no se podía consultar con Google, claro. Sería algo infecundo compararlos con la poesía moderna. Cada época tiene su estilo, sus méritos y sus logros. Hay que reconocer, sin embargo, que como ocurre con otras ramas del arte, no basta la inspiración o el sentimiento para ser un virtuoso, ni es arte todo lo que se vende como tal. En fin, hay incluso en las cosas que nos parecen hoy de arte más libre, incluso en las ideas más profundas, el pintor, el músico o el poeta moderna son artistas en tanto en cuanto han sabido abstraer en su obra lo concreto que antes han dominado y de cuyo espíritu se han inspirado. Volviendo a la parte práctica de la edición que veis, la génesis precisa del libro, os contaré que al iniciar este proyecto pedí su opinión a varios prestigiosos catedráticos de las buenas letras, de numerarios de la Real Academia, y a través de ellos conocí al editor, Abel, que también me parece que está allí, ha entrado Abel Feul, que me ayudó muchísimo, que entendió perfectamente lo que yo quería, un libro sencillo, sobrio, armonioso, sin alaracas. Tomamos como modelo remoto la antiquísima edición de La Hermana Mayor, una obra de Rabindranath Tagore, impresa ni más ni menos que por Juan Ramón, porque Juan Ramón Jiménez tenía ahí en Huelva, tenía una imprenta, como muchos de nosotros sabemos. Esto me era familiar desde pequeña y yo pensé, y me gustó la idea. Y entonces tenía el recorte este de la cabecita que hacían antiguamente, y Abel me dijo que había una edición, me enseñó una edición precisamente del poeta alemán Hölderlin, que tenía la cabecita y ya así eso. Pues este es el tomo que tenemos en las manos y espero que os guste. Este es el resultado. Según dice mi hermano, mi padre nunca pensó publicar, pero yo presiento que él desde arriba estará contento de ver este libro de sus poesías editado basándonos en la recopilación amorosa de ellas hecha por su esposa
por su esposa y por sus hijos. Esto es lo que es. Y entonces, para terminar esta introducción, os recitaré unos pocos poemas escogidos. Vale. Voy a empezar con uno que me gusta a mí mucho, que es muy romántico. Se llama Tus ojos. Lo demás de quien tú quieras, pero tus ojos son míos. Y aunque estés con quien estés, tus ojos están conmigo. Se escapan de tu intención y se vienen derechitos a buscarme, porque saben que mi afán tiene su sitio. Yo no ambiciono tu boca, ni sus besos, ni el sonido de campanita de plata de tu voz, ni el infinito encanto de las caricias de tus manos, ni el hechizo prodigioso de tu abrazo, ni tu corazón perdido en un senderito loco de coquetería y cariño. Solo me importan tus ojos, grandes, verdes y bonitos como el mar. Solo me importa que al encontrarme contigo nunca dejes de mirarme. Ya ves que poco te pido. Pero es que te estoy queriendo con estos 5 sentidos. Pero me callo, me aguanto, me resigno y me domino. Y por modo de tu querer estoy más muerto que vivo. Y no tengo más consuelo que este de soñar contigo. Y que me miren tus ojos cuando te encuentres conmigo. El coloquio, si les apetece, y bueno, padre había otro precedente, otro gusto por la literatura. Claro. Mira, mi abuela, por ejemplo, nos ponía a todos los nietos a recitar. Yo me sabía las del Duque de Rivas y todo. Yo creo que en España, así como, por ejemplo, en Alemania es la música. En España, la mayoría de la gente que tiene un poco de cultura o se interesa un poco por la cultura, se interesa por la literatura. Y entonces, en mi familia era así, nos gustaba mucho la literatura. Todas mis tías, todos mis... Y mi madre, por ejemplo, que escribió el prólogo, que es divertidísimo, porque ella dice, yo nunca había sabido lo bella que era la poesía o así, pues en su familia no creo yo que fueran tan así, ¿no? Sin embargo, ella también tenía, sí, unas ciertas... Yo creo que los andaluces, de todos modos, no se nos da mal escribir. Aparece tu padre en una fotografía con José Luis Cano, el poeta y crítico literario, el editor de Ognos en España, de Luis Cernuda, el autor de 1943 de Sonetos de la Bahía, también ambientado en la zona del Campo de Gibraltar, con Enrique Rovira, otro poeta de menor alcance y trayectoria que José Luis Cano. Pertenecen a la misma generación, es decir, tu padre de 1907, José Luis Cano de 1911, en 1915 se celebra este año su centenario, nace Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo exiliado a México. ¿Por qué tu padre, partiendo de la misma afición, no siguió los pasos de su amigo y vecino José Luis, no intentó simultanear la carrera de la medicina con la literatura, cosa que tampoco era extraña en la historia española? Empezando, por ejemplo, en casa teníamos los libros de Marañón, que escribía siempre y, bueno, no sé, él escribía mucho, así, los domingos, los sábados, cuando entre consulta y consulta, trabajaba, pero él de verdad nunca le dimos, murió muy joven también, ¿sabes? ¿Por qué murió tan joven? Porque eso también es sorprendente, con 47 años más o menos. Bueno, fue un derrame intestinal, un derrame cerebral, debilidad de los vasos sanguíneos. Y él nunca quiso publicar, nunca... Por lo menos, nosotros nunca vamos, cuando mi padre murió yo tenía 16 años, o sea que yo nunca hablé con él de esas cosas, y mi hermano era todavía más chico, tenía 13 años. O sea que mi hermano siempre decía, papá no quería, tú estás metiendo una historia, y papá no quería. Y yo digo, bueno, yo estoy segura que a papá le gusta. ¿Tenéis idea de qué ha ocurrido con la obra de teatro y con los textos? Pues algunas cosas están por ahí, es que, claro, como los cambios de casa, yo me fui a Alemania, todo aquí, las cosas, y algunas cosas hay todavía por ahí. Sí. ¿Y cómo te planteaste, para terminar por mi parte, del paso a los públicos? Enhorabuena, por cierto, a Berceu, como siempre, por sus excelentes ediciones y su trabajo como editor y como diseñador. ¿Cómo te planteaste editar el libro? ¿Qué criterios para seleccionar los poemas? ¿Fue todo según fueron cayendo en tus manos o estableciste un criterio? Nosotros teníamos el libro ese que yo te digo, que escribo en el prólogo, es que mi padre le traía los poemas a mi madre, y entonces era un libro que mi tío Joaquín,
que era diplomático, trajo un día de la embajada, mira qué libro más bonito con los cantos dorados. Y dice mi padre, pues te lo vamos nosotros a escribir las poesías. Y mi madre le dice a mi madre, tú tienes que escribir el prólogo. Y entonces yo lo copio con mi letra, que es lo que se ha visto. Y en cambio las poesías que yo escriba, las escribes tú con la tuya. Y ese libro lo tenemos nosotros. Y entonces con ese libro luego encontramos algunas cosas más escritas a máquina. Y dijimos, bueno, y entonces ya Abel me ayudó mucho a escoger las cosas. Eso que no queríamos que fuera una cosa pequeña, vamos, que no fuera una cosa así. Estupendo. Pues si quieren hacer alguna pregunta o expresar alguna opinión. ¿Alguien quiere un poquito de agua? Como tú lo lees.